seguimos en Desayunos Informales, momento de Desayuno Tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Garino. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Para hablar de Twitter, ¿qué le pasa a Twitter? Me encantó esa pregunta. ¿Qué le pasa a Twitter, Gustavo Garino? Tal cual, es una pregunta que nos estamos haciendo en estos días, sobre todo a la luz de algunos resultados globales de esta red social. Y a partir de esto vamos a comentar un poco qué está pasando, qué le pasa, qué es lo que podemos percibir, y también les vamos a proponer una guía básica para aquellos que todavía no conocen tanto la red y que de repente se quieren meter. Hay mucha gente que le pasa que entra y es como que no entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, como... ahí va, como que Twitter tiene una cierta distancia en lo que es el funcionamiento. No es tan intuitivo quizás como lo puede ser otra red social como Facebook. Y en ese tipo de interacción y qué puedo hacer y qué no puedo hacer, a veces surgen dudas. Por eso también queríamos hoy comentarles algunas generalidades. Pero la pregunta inicial es ¿qué le pasa? Bueno, en los últimos días han salido nuevos resultados sobre cómo es la performance económica y también de funcionamiento, de usuarios activos de la red. Y hay unos resultados que son un poco preocupantes, porque Twitter ha caído unos cuantos escalones en cuanto a la preferencia a nivel mundial. Ya no está en el top 10 siquiera de las redes más utilizadas. Y aparte que venía de años, ¿no?, de crecimiento constante, entonces peor la caída. Sí, venía de años fuertes de crecimiento, y esa caída, tal cual como decís vos, tiene mucho que ver, por un lado, con el crecimiento de otras redes que ofrecen otro tipo de interacción, y también tiene que ver con, de alguna forma, una cierta saturación. Y esto, Jack Dorsey, que es el creador de esta red, allá por 2006, que fue cuando la fundó, en estos días él salió un poco a responder ante esta nube de incertidumbres y de preguntas cuál era una de las respuestas. Y él lo que apuntaba es que Twitter tiene una consolidación como red de nicho, como red que no es para todo el mundo, sino que es para una determinada porción de la población con determinado perfil, y por ahí un poco defendió el modelo. Puede ser un perfil más informativo, de gente que le gusta informarse, sí, o de humor, puede ser. ¿No? Tiene como varios componentes. El humor lo veíamos el otro día con El Origen, que fue interesantísimo el análisis. Sin duda que la actualidad, sin duda que la crítica. Exacto, la crítica, un poco con la ironía. O sea, es una red que ha ido también mutando de acuerdo a cómo los usuarios la han compuesto, pero la realidad es que ante digamos, un problema económico, una caída económica, en el último semestre Twitter perdió algo así como $200 millones, y su valoración sigue de alguna forma cayendo, y sumado a que también perdió usuarios activos. O sea, ahí está un poco la crisis, el qué le pasa a esta red. Esa respuesta de que es una red de nicho tiene como cierto componente que puede ser, no sé, criticable, en el sentido de que cualquier persona que hoy quiera realmente estar o que se quiera informar, va a tener la oportunidad de hacerlo. Y por eso también está bueno, de alguna forma, contarles qué se puede hacer en Twitter, cuál es un poco la interacción más básica que podemos tener, de alguna forma, para adoptar esta red como propia, porque mucha gente como que tiene esa cosa de miedo. Twitter, no, es muy complejo. ¿No? En realidad no es tan complejo. Si lo analizamos como en pasos, vamos a poder entender que no es tan difícil. Así que vamos a ir rápidamente en un repaso de lo que tiene Twitter. La timeline, digamos, es lo que yo abro cuando inicio. Obviamente para poder tener una timeline o una línea de tiempo, vamos a decirlo en español, que esté nutrida, lo que tengo que hacer es empezar a seguir usuarios. Cuando uno se crea una cuenta, enseguida le va a dar sugerencias. Twitter le va a decir, ¿qué es lo que a vos te gusta? ¿Qué temas te gusta? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta, la decoración? ¿Te gusta el arte, las noticias? Bueno, ahí vas a ir creando... Y depende de quién yo siga, va a ser lo que voy a empezar a ver. Exacto. Vos te vas armando tu menú y vas siguiendo a la gente que te interesa, a las cuentas corporativas que te interesan, a los medios, y ahí vas a ir encontrando un poco el menú. Este menú es cronológico, pero también Twitter hace un tiempo empezó a incluir como selección de cosas que te pueden interesar más o que te perdiste, con lo cual empieza a ser un poco más complejo, pero básicamente es lo que vas a encontrar en la línea de tiempo. Después, cuando hablamos de los usuarios, del famoso arroba, esto tiene que ver con la forma que nosotros podemos mencionar a alguien o algo, depende de lo que queramos mencionar. Cuando nosotros usamos el arroba y el nombre de usuario de digamos, la persona con la que queremos interactuar, de esa forma lo que estamos haciendo es enviarle un mensaje que va a recibir con una notificación. Es el nombre, el usuario de esa persona. En mi caso, por ejemplo, es Lucía Brocales, si vos me querés mencionar. Y es algo que cambió un poco para mí, la forma también de comunicarnos. No sé si alguna vez te pasó, ¿no? Que conocías a alguien por el Twitter, ¿no? Que hablabas mucho con esa persona, pero no la conocías personalmente, y de repente te la encontrabas y vos sos arroba. Sí, tal cual. Eso es un fenómeno... Laura 25, ¿no? Como algo rarísimo. Es rarísimo, pero se da mucho. Sobre todo la gente que tiene como... algunos usan nicknames. Yo soy uno porque vengo de esa época más quizás anterior, de que se usaba mucho el nickname, que es como un nombre que no es exactamente tu nombre, no es Lucía Brocal, no es una abreviación de cosas y demás. En mi caso es Gupegafo, que no importa, después les cuento qué es por Twitter. Y lo que pasa es eso, es que de repente hay gente que no conoces físicamente, pero que
por algún motivo te das cuenta que son... clarito el nombre. O mismo muchos vínculos que se generan desde Twitter. Eso pasa, es interesante, pero también tiene que ver con cómo son las redes sociales en general. La gente tiende a tener como una cosa de conocerse en las redes sociales y eso en Twitter no es ajeno, también sucede. Las listas son un elemento que no es tan usado, pero que es interesante. Mucha gente, para organizar un poco qué cosas seguir, cuando tenés muchos ya, digamos, seguidos, lo que haces es una lista con temáticas. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, periodistas. Entonces, ahí incluís a todos los periodistas, o haces una lista de jugadores de fútbol y seguís a todos los jugadores de fútbol. Y eso te ayuda un poco a ver de forma organizada qué cosas están pasando. Twitter tiene mucho que ver con eso, con un gran cúmulo de mensajes en tiempo real que están todo el tiempo apareciendo. Son millones y millones de mensajes en tiempo real. ¿Cómo hacemos para filtrar eso, ¿no? Eso es un poco lo más interesante. Bien. Seguimos en el repaso y llegamos a un punto interesante que es el tema del retweet, el RT, que esto es básicamente una forma de mencionar o citar, mejor dicho, algo de otro, ¿no? O sea, uno se apropia del contenido de otro, obviamente con el retweet lo que hace es citar a la fuente. Eso es interesante porque muchas veces vivimos en un mundo del copy-paste, pero en Twitter, si yo quiero destacar algo que, por ejemplo, pusiste vos, Lu, yo te doy un retweet o te hago un retweet con cita, están las dos opciones. Pero ahí aparece el original, ¿no? Siempre estoy citando está el original, a la persona. siempre estás cuidando lo que la otra persona dijo, es la creación de la otra persona y no estás de alguna forma plagiando. Y ahí también es como uno ser parte de la historia o de la noticia o de algo, ¿no? Uno de los tweets más retuiteados de la historia fue la foto de Obama, recuerdo, ¿no? Con Michelle cuando un ganan. abrazo entrañable, sí. Y ahí, bueno, como todo el mundo quería ser parte de lo que estaba sucediendo. Tal cual, o Ellen DeGeneres en los Oscars. Sí, hay como ejemplos puntuales de fotos o de momentos o de tweets que lograron que la gente los comparta y los haga propios, tal cual como decís vos, Lu, y van como marcando también un mojón dentro de esta red social que de vuelta, dicen que es de nicho, habría que ver si están de nicho, sigue siendo popular. El mensaje directo es una vía de comunicación justamente que va hacia lo privado, ya no estás en lo público, no estás en la timeline o en un lugar donde cualquiera más o menos te puede encontrar. Es como el Messenger de Facebook, ¿no? Exacto, un Messenger es una instancia privada donde vos podés también intercambiar con los usuarios lo que quieras. Y bueno, y esto, y ya cerramos, tiene que ver con un cierre en lo más interesante hoy por hoy para analizar la actualidad, que son los hashtags por un lado, hashtags y los trending topics. Los hashtags son etiquetas con el numeral que lo que hacen es agrupar y unificar conceptos, palabras, cosas que nosotros queremos comunicar de forma agrupada. Y el trending topic justamente es el resultado de esa agrupación de palabras clave o de conceptos que vamos a tener después en un listado donde nosotros podemos ver qué es lo que está hoy, en este momento, en este exacto instante, siendo lo más relevante. La relevancia es por cantidad de tweets o también puede ser por quiénes, o sea, qué cuentas, con la relevancia que tiene cada cuenta en cuanto a seguidores y demás, lo está utilizando. Bien. Con lo cual, ahí está un poco el panorama, la guía básica, después la pueden repasar tranquilos en la web, en teloce.com, para entender un poco de qué se trata. La idea es que se sumerjan en este mundo. Twitter, si bien está en un momento raro y le está pasando cosas que son extrañas, en el sentido de que ya no crece tanto y que está como en una reformulación, sí es una red social muy relevante. Y si hablamos de opinión pública, es la que más Donald influye. Trump, el presidente de Estados Unidos, despide, ¿no? Totalmente. A gente de su gobierno a través de Twitter o da información. Entonces, hablemos de información oficial en Twitter, con lo cual el medio sin duda es relevante. Importancia. Y tiene importancia, así que la invitación es a los que no están tan metidos, se animen y exploren este mundo. Después me cuentan. Buenísimo, Gustavo. Dale, muchísimas Lu, gracias. Después nos cuentan si se animaron a ingresar a Twitter y conocer un poco de esta red social. Hacemos una breve pausa, luego seguimos aquí en Desayunos Informales. Te invito, Gustavo, a quedarte. Obvio. No sé si lo viste por ahí. Sí. Tenemos un jugador de fútbol, un representante bastante particular que creo que nos van a hacer divertir. Ya venimos.